Y2K, Y2K. Nosotros le dijimos 2YK, pero bueno, ya sabes cómo son las cosas en este canal. Aquí no podemos esperar 100% de calidad. Me encuentro con el equipo de siempre, el lobo que no estaba muerto, andaba de parranda, y el Dino que todos queremos, conocemos, aunque no sepa ni siquiera expresarse en números ni con letras. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos una vez más. Lobo, ¿cómo estás? Muy bien, listo para este programa y emocionado por la explicación que nos van a dar ustedes dos. No podría estar más de acuerdo en la explicación que nos va a dar Polar, así es, con lujo de detalle y tecnicismos a pedir de boca. A grosso modo, el Y2K o el Y2K era básicamente el problema o el enigma que iba a imponer en la, digamos, tecnología mundial. El problema que todo el mundo decía qué iba a pasar en cuanto ocurra esto, y pues no era para menos. Era el año en el que, de 1999, en el que todos los algoritmos eran para, digamos, hacer el cambio al doble dígito cero en los programas y que calculara o calculara perfectamente el año como 2000 y no 1900 o 1000, o en su defecto el año 1000. Un solo segundo bastaba para que regresáramos tecnológicamente al siglo XIX o al siglo X. Una gran diferencia, una gran brecha a mi pensar, ¿no? Sin embargo, a pesar de que sí hubo registros de errores, por ejemplo, lo que ocurrió en Francia, en la central de Nantes, que el letrero decía bienvenidos a la central el 3 de enero de 1900, a partir del segundo 1, a partir de ese cambio de año, y tuvieron que reacomodar lo que era el algoritmo de Java para poder hacer o poder adaptar este cambio milenario, ¿no? Y como muchas otras cosas más, inclusive. Y al ver que esto era mucho menos, hiperlativamente menos drástico, terrorífico, como lo estaban poniendo todos, ocurrió lo que todos creímos que iba a ocurrir, que iban a hacer referencias a chistes, referencias en series, películas, música, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ¿qué tienen para aportar ustedes dos a partir de aquí? Bueno, ¿Quién primero? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Quién primero, el señor Ledy o Gio? Si quieres yo empiezo. Adelante, por favor, señor. Un poco de, digamos, ya os dio grandes rasgos Polar Junior, qué fue lo que sucedió y en qué contexto se estaba dando, pero bueno, vamos a hablar del error en sí de este llamado Y2K. Un poco de historia es que los primeros atisbos indicando que algo raro ocurriría se dieron en 1988, cuando Mary Bandar, una mujer de 104 años de Minnesota, Estados Unidos, porque hay otro Minnesota, no pregunten en dónde, fue invitada a unirse a un jardín infantil debido a que, según el registro informático, tenía 4 años. Y en un supermercado, supongo que también de Minnesota, se detectó y rechazó un lote de carne enlatada porque parecía haber transcurrido más de 80 años desde su fecha de caducidad. Así es, más de 80 años. Ni los Tunis se animaron a tanto. El problema se había generado en el año 1951, cuando la compañía J. Lyons & Co., así es, J. Lyons & Co., introdujo en Gran Bretaña las primeras computadoras comerciales para administrar sus panaderías y café. ¿Panaderías? Y cafés, así es, ponte listo, por favor. Con el objetivo de ahorrar espacio y acelerar el procesamiento, las fechas se habían abreviado en datos de computadora, omitiendo el siglo. Este es el dato más importante. Así, pues, enero de 1900 fue el 01/00. Y diciembre de 1999 fue el 12/99, tal como se utilizaba en las tarjetas de crédito. Es decir, todo el problema, digamos, hablando técnicamente, dado que, bueno, hay que ubicarnos un poco en el contexto de las computadoras de la década de los 50 o principios de los 60, es que
no son para nada ni lo que se parecen a lo que tenemos hoy en día. Cualquier teléfono de cualquier persona, por más galletón o cacahuatito que sea, un teléfono inclusive de los que puedes comprar en tu tienda de conveniencia no especificada de confianza, del cual vale más el saldo que lo que cuesta el equipo en sí, es una supercomputadora comparado a lo que había en ese tiempo. Entonces, ¿qué? Pues que para ahorrar espacio, el año lo abreviaban con 2 cifras en lugar de ponerle 4, porque pues ponerle 4 cifras a un año era algo demasiado costoso en términos de rendimiento, por así decirlo, en términos informáticos, por así decirlo. Sí, claro. ¿Qué pasaba? Pues que los programadores, para ahorrar recursos y por falta de visión, un tema que estábamos hablando antes de grabar, falta de visión, construyeron sus fechas de sus programas con 2 cifras. ¿Por qué? Pues porque era más sencillo y porque dijeron, ¿sabes qué? Yo no creo que mi programa siga funcionando dentro de 50 años, entonces el problema va a ser el de alguien más o probablemente no exista. Y así fue como lo llevaron a cabo. Evidentemente, esto tenía sentido cuando todas las fechas eran del mismo siglo, pero la carne enlatada tenía una fecha de caducidad de enero del año 2000, y Mary Bandar había nacido en julio de 1888. Estas fechas, 01-00 y 07-88, eran similares a enero de 1900 y a julio de 1988, por lo que la carne tenía en apariencia 88 años en 1988, y la señora Bandar, de 104 años, sería una bebé de 4 años en 1992. Y bueno, pues al principio estos errores causaron curiosidad y risas, que jaja, jijiji, problema de alguien más, no me pagan lo suficiente, pero poco a poco las empresas se dieron cuenta del problema que se les avecinaba cuando aún faltaban 12 años para que encontrar la solución. Si es que lo vieran. Ah, claro que la vieron. Claro que sí. Siendo problema, hay solución. Bueno, mientras tomé la palabra en esta ocasión para hablar de el motivo por el cual se volvió tan grande, y es el motivo por el cual muchas organizaciones en la actualidad, como las antivacunas y demás, tienen mucho eco en la sociedad, y es que la noticia como tal creció mucho a través de los medios de comunicación. De hecho, hay un artículo en el Times, déjame ver el nombre del reportero para citarlo, Jeffrey James, que menciona eso, que de dónde salieron todos los rumores. Entonces él empezó a seguir las fuentes y resultó básicamente que vino de un boca a boca. Es decir, que no se checó de dónde venían esos rumores ni nada. Entonces se creció mucho la leyenda en base de que pues iba a ser un desastre mundial de medidas colosales, cuando realmente fue por un rumor de boca a boca. Entonces sí, exacto. Entonces, si te das cuenta, ahí empezaron a decir las personas, si los medios de comunicación nos mintieron sobre lo que iba a pasar, que al final sí pasó algo, pero no cosas tan graves, ¿sobre qué más nos estarán mintiendo? Y desde ahí empezó la problemática, porque estaba mencionando The Nation Squid, si no me equivoco, se llama así el sitio de YouTube, menciona eso, que en los años 60 una persona prendió la televisión y le creía lo que había ahí, porque era pues el gobierno básicamente, o medios de comunicación un poco más serios. Conforme fueron pasando los años, te has dado cuenta de muchas más cosas, de cómo manipulaban a la población, y muchas veces hacían lo que ahorita llamamos el clickbait, hacían titulares de noticias para llamar mucho la atención de la gente, y eso ocasionó ese gran problema. Bueno, no nos debe extrañar el hecho de que los medios de comunicación puedan propagar un mensaje idóneo o incorrecto a la población, puesto que esto se data desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno nazi. Pero se entiende el punto, ¿no? Ahora, sí. ¿Qué diferencia hay entre este reportero que de perdido hizo una ligera investigación y se dejó llevar por rumores, a simplemente hablar sin siquiera escuchar lo que te decían por el chícharo? Pues sí, pero es que, por ejemplo, imagínate tú, en la actualidad, vamos a imaginar que nosotros tres somos reporteros y que a ti te pasa ese rumor, una fuente que tú consideras confiable.
Entonces tú lo das. Entonces Sí, claro. yo creo en tu credibilidad, entonces yo te cito a ti. Y Lady confía en mí y en ti, entonces nos cita a los dos. Entonces vamos creyendo una bolota. Sí, a lo que yo me refiero es que de perdido te tomas el tiempo de consultar esa fuente, sea de confianza o no. Sí. Y hay reporteros, o quienes se llaman reporteros, que nada más ponen la cara, que simplemente hablan sin siquiera escuchar o poner atención de lo que les están diciendo de producción. Y acaban en problemas que nos acaban como siempre. Está como aquel video que no sé si sigue en YouTube, que está Jacobo Sadowski y está una reportera diciendo atómico, desastre atómico o algo así. Sí. Hashtag no te hagan bobo, Jacobo. Cuando el hashtag todavía no existía, mira nomás. Mira, si lo hubiera repetido hubiera sido Jacobo 22, pero bueno. Claro, comentario que muy pocos van a entender. Me gusta tantito, hombre. Todo lo quiere masticado y en la boca, pues oye. Pues sí, ¿no? Todavía que nos ven, que todavía te están haciendo el favor, Polar, y les quieres poner a buscar cosas, ¿no? Tú no tienes llenadera. Ay, uno que le está haciendo el favor de sacar toda esta información para la escuela, uy. ¿Se imaginan que si saquen todo lo que digamos de aquí para un trabajo escolar? No, Pues no mira, puedo. En ese caso estaría citando a 3 profesionistas. Unos más profesionales que otros, no voy a decir nombres ni órdenes, porque es algo perdido, pero definitivamente de profesionales. Sabes, me da mucho miedo esto que acabo de decir. Pero bueno. Pero fíjate, en la tarde que estaba buscando más información al respecto, me llama la atención cómo ha cambiado mucho la sociedad, en el sentido de que en la actualidad hay demasiada información que no sabes a qué creer. En aquellos años estaba mucho más concentrada la información. Ajá. Y entonces es algo que me llama mucha atención, cómo en 22 años ha cambiado mucho la sociedad. Porque estaba viendo el caso de una persona que conoció a Van Gogh cuando era niño. Después, cuando era adulto, si no me equivoco, fue al Titanic, sobrevivió al Titanic y todavía alcanzó a utilizar, creo que Netscape, algo así. Ajá. Estamos viendo que en ese momento de, ¿qué serían? 80, 90 años, estamos hablando de un progreso que para nosotros ahorita sería muy, muy poco, pero si nos vamos a visualizar, el progreso de la humanidad ha sido sorprendente. Y sobre todo, bueno, hablando de eso, no sé qué tanto se les haga a ustedes, pero yo siento que se ha vivido mucho más acelerado en estos últimos 20 años, a partir del año 2000. Totalmente. Quiero decir, pensando, obviamente una persona que vivió desde los 50 le tocaron cambios más abruptos y todavía más impresionantes, el pasar de solamente usar, digamos, papel y métodos analógicos en todos los ámbitos, a de repente poder tener lo que en ese tiempo sería una supercomputadora en la palma de tu mano. Vaya, mucha gente en los años 90, digamos en ciudades pequeñas, no sabían lo que era una computadora hasta bien entrada la década del 2010. Y sin embargo hay gente que no existían las computadoras cuando nació y las alcanzó a ver y ahora las usan. Sí. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, por supuesto, los cambios fueron más grandes, por así decirlo, pero esos cambios fueron muy espaciados entre cada uno. Y ahorita, en esta situación, en esta época actual, parpadeas y ya hay una nueva tecnología. Y el próximo año, si no te enteraste porque te fuiste a una cueva, ya hay como 50 más. Es una cosa totalmente vertiginosa. Pues algo muy sencillo, acuérdense cuando estábamos en la primaria, que a la verdad era tener un disquete de, si no me equivoco, 64 o algo así. No, en la primaria, cuando estábamos en primaria, el disquete era, digamos, de los primeros 3 años, el máximo era 32 megas. Ah, ok. Y después ya el último, bueno, al menos yo recuerdo, empezaron a salir las memorias de 1 giga y más, y era como, wow, 1 giga, ¿cómo lo voy a llenar? Yo alcancé hasta mi 5º grado, o sea, estoy hablando de mis 10, 11 años aproximadamente, en el año 2007, si no mal recuerdo, 2006, 2007, todavía hice una presentación en un disquete de creo que 32 megas, si no mal recuerdo.
32 o 64, no me acuerdo muy bien. Sé que el tope fueron 128, eso sí sé, que eso fue el máximo que se hizo para disquete, pero ciertamente pues creo que nomás eran para sistemas operativos chonchos. Sí, creo que sí, porque no fueron muy populares, precisamente porque estaba surgiendo lo que, bueno, a mí en lo particular, yo recuerdo que la novedad cuando era niño eran el CD. Sí. Sí. El CD, yo lo viví no tanto por el área tecnológica, porque para cuando era niño no sabía nada de la tecnología, pero lo vi por dos ámbitos. El primero, porque los VHS en los 2000 ya estaban quedando atrás y era hora del DVD. Y fue la primera vez que vi un disco. Yo no sabía la diferencia entre un DVD y un CD, pero... ¿A ustedes les tocó el problema de las regiones? Región 1, 4 no. y eso. Que tenías que buscar. Los DVDs tenían regiones. Sí. No, siempre han tenido regiones. Lo que pasa es que ahora ya hay dispositivos que bueno, años después, porque ahorita ya es Blu-ray incluso, o ya es incluso digital. Ahorita, antes la tecnología tardaban como 3 años en hacer dispositivos que fueran que tuvieran varios lectores para que pudieran leer más de una región. Los DVDs, los CDs, todo eso, que ahorita suena de la prehistoria para una persona centennial, pero en su momento fue revolucionario, así como todo lo demás. Y estaba viendo muchos posts, por ejemplo, burlándose de las personas que se creyeron lo del Y2K. Entonces yo estaba pensando, pues imagínate tú el contexto de la época y lo que las futuras generaciones pensarán de nosotros. Claro, es una cosa que tienes toda la razón de decir, al menos en lo que yo opino, porque piénsalo. Si tú recuerdas cuando eras niño, en tu primer computadora, que ya estábamos bien entrados en los 2000, a lo mejor 2004, 2006, puede ser. ¿Qué pasaba? A los niños les decían, no agarres la computadora porque la vas a descomponer. Ajá. No se tenía una computadora, no se tenía una cultura digital, digámosle así, para saber qué es una computadora, qué partes tiene, cómo sirve. Y pues si tú le dices a la gente, oye, este virus informático va a acabar con la humanidad, pues se lo van a creer, porque de entrada no sabes ni qué es un virus. Sí. A lo mejor lo asocias, tienes la idea de que es un virus como un virus humano, pero dices, pues no sabes cómo tratarlo, a lo mejor lo asocias a una enfermedad mortal. Sí, pero a nosotros todavía nos llega un punto más importante, y es que nos llegaron computadoras de niños, pero todavía no había internet en México como tal, o sea, un servicio de internet público. Fue hasta las mentadas, porque todo lo investigábamos de niños como en Carta o de enciclopedias digitales, que era el Encarta y otras más, hasta que empezaron a salir servicios como Toditocar, y ya después le metieron los de Telmex y demás telefonías, empezaron a meter el servicio. Lo curioso de eso es que, por ejemplo, ahora que hablas de eso, también es interesante porque decir es que lo veían en Carta. En ese tiempo las computadoras no tenían, como digamos, validez como fuente, el llamado internet, porque no había algo menos de manera pública páginas que te ofrecieran información. Por ejemplo, tú lo puedes ahorita buscar de blogs, por ejemplo, y tienen cierta validez. Bueno, depende de cada que blog. Bueno, al menos en mi área... No, fíjate, nos tocó en su momento, somos la generación que nos tocó de niños que no nos valieran como fuente la computadora, porque, bueno, a mí el alegato que me daban era porque los demás estaban en desventaja conmigo, porque podía tener información más completa. Y años después, tipo en preparatoria, secundaria, ya no te valía la información de ciertas páginas de internet, porque podía llegar a ser falsa. En una brecha, Rincón del Vago, Wikipedia, o sea, que solamente tuvieras como fuente Wikipedia, ya no te valían, ¿no?, un trabajo o una investigación. Hoy en día ya ni siquiera con que entregues el trabajo se conforman, pero antes ¿Eso es bueno o malo? Es que lo importante es justo lo que iba. Por ejemplo, aún con hoy en día tiene más validez citar un blog que citar a Wikipedia. De nuevo, depende del blog.
Yo creo que esto cambiaría si le quitaran un poco esta política de que cualquiera puede editar la información de Wikipedia. Si lo pudieran, o sea, si realmente te metieras en el trabajo como pagar una suscripción para poder ser un editor principal, ahí sí tal vez menos gente le cambiaría nomás por los suyos a la información. Ahorita que mencionaste eso de pago, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué medio de información deportiva tú consideras el mejor? ¿Deportiva? Sí. Ay. De las ya establecidas, por toda la cobertura que hace, solamente tiene una pequeña cruz. Yo creo que sí es bien la plataforma como tal, porque tiene varios periódicos aunados, porque es como tipo, tiene una cierta unión con TV Azteca. Es que hay que obviar el hecho de que pertenecen a la Fox. Bueno, ahora Disney. Ok, mi pregunta iba de este lado. Ajá. Porque, no sé si ustedes conocen un canal que se llama La Media Inglesa. Sí. Ok, ahí Ilio Leart mencionó que para él una de las fuentes más confiables es The Atlantic, en el y es de suscripción. Entonces sí. me hizo pensar, qué curioso. Voy a mi área de economía y una de las más confiables es Financial Times y es de paga. Las gratuitas no son no tienen muy buena reputación, las de paga sí. No obstante, la que le llegan a gran parte del público son las gratuitas, lo que genera desinformación. Y pues sí, es la información que le llega a la gente. Entonces es curioso eso, porque muchos de nosotros recordamos con tono de broma en la secundaria el típico de que, lo viste en Facebook, o el típico imagen de Facebook de tu tía. Entonces esas son el tipo de información que le llega a la gente en masa. Entonces está la pregunta de que tal vez parte de la desinformación que está tan grande es por esos servicios de paga. Más bien es el que la gente no sepa cómo manejar esa información, o la falta de comprensión lectora, digamos, como para decir, ok, esto significa, o poder saber interpretar perfectamente qué es lo que se está diciendo en el medio, ¿no? Y eso aplica tanto para quien lo editó en primer lugar, como para quien lo leyó. O sea, el teléfono descompuesto puede surgir desde la raíz hasta cualquiera de las hojas. Yo pienso que es un tema más como del desprecio por lo gratuito. ¿A qué voy? Cuando regalan cosas, la gente tiende a no ponerse atención. Por ejemplo, mucha gente que ve las noticias gratuitas en portales gratuitos, nada más lee el encabezado de la noticia, ni siquiera se mete a leerla completa, ni el primer párrafo. En cambio, no sé si por las personas que leen de algún medio de paga, no sé si ya será porque ya son personas con más criterio, o directamente lo hacen por, digamos, un respeto hacia su dinero, que decir, no, ya me lo pasé, no tengo que usar. Exacto. Se meten a leer, leen el encabezado y lo que les llama la atención, se meten a leer la noticia, digamos, para desquitar lo que pagaron. Y ya de ahí se dan de una manera más, se dan una mejor idea de lo que pasó. Yo siento que incluso la desinformación no ocurría tanto si la gente se metiera, digamos, a leer la noticia completa. ¿Por qué? Porque muchas veces esa noticia sí dice la verdad. Tiene un título amarillista de montones, pero te metes a leerlo y dices, bueno, sí era esto, pero exageradísimo. Sí. Pero sí era esto. Entonces, ahora, ¿ustedes dónde se informan? Yo me informo en medios gratuitos. No, me refiero a por redes sociales, tipo Twitter, Reddit y todo eso. Yo le entro más a YouTube. Ok. Yo pues es una mezcla, es un recopilado, digamos, porque puede ser desde videos, o me meto a lo que es el apartado de noticias de Google, que es lo que tengo a la mano, porque pues no tengo un periódico así de confianza, ¿verdad? Porque a partir de que en el Mañana, que es el periódico local de aquí, empezaron a editar así con las patas, así como empecé a como que a perderle la pista, ¿no? Al periódico como tal. Sí, yo iba más que nada porque a veces me meto de diferentes temas a Twitter a ver qué onda, y cada noticia amarillista, cada noticia más falsa, y todo este caso como que la torre, una cantidad de
ahora sí llamadas fake news, que lo que buscan muchas veces es generar el click, que lo que ocasiona es que la gente ya no confía en los medios de comunicación. Pues qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con lo que es Twitter, con todos los que son los cronistas, o por lo menos yo lo veo porque pues yo sigo el deporte, todo lo que son todos los comentaristas o cronistas o periodistas deportivos, pues viven del amarillismo en redes sociales, o algunos que todavía se defienden con digamos, el fair play, digamos, informativo, que dicen la noticia como va. Sin embargo, pues siempre tiene más carnita el crear polémica, que es lo que crea, por ejemplo, por dar un nombre, Faitelson. Uy, Faitelson, ¿ya viste lo de Donovan Carrillo? Así es. Diga lo que diga, le van a recordar lo de Cuauhtémoc Blanco, hombre. Y luego a Martinoli, pues lo que le hizo el Piojo Herrera, y así lo seguimos. Sí. Yo, por ejemplo, deportista, o sea, de deportes, aquí sigo es David Medrano. Es una persona que considero. ¿Qué? Que ese me encanta cómo alburea. Dice Siniestra. Pero me parece una persona bastante bien, o sea, no me ¿Sí? parece amarillista. Sí, es profesional. Sí, porque por ejemplo, Faitelson es muy polémico, busca crear polémica. Esa es su escuela. Y se puede ver mucho la diferencia entre la vieja y la nueva escuela. Lo que También porque... también. Bueno, también para lo que es polémica, Álvaro. Ay, también el de ESPN, no me acuerdo cómo se pida. Morales. El Brujo Morales también está bien puesto para lo que es la polémica, aunque él tiene argumentos, o sea, digo, pareciera como que no es muy parcial hacia un lado a lo que él quiere, pero sí le mete mucha... Me gusta el estilo de él, aunque ciertamente es más polémico que nada, ¿no? Sí, pero por ejemplo, eso ocasiona que, por lo menos de mi parte, yo me informe más con la media inglesa de lo que sucede en el fútbol inglés que con otros. Yo confío mucho más en ellos, tienen un punto de vista que a mí me parece muy bueno y son periodistas. De hecho, hace poco estaban hablando de agentes contra FIFA, el cual es un video que recomiendo, en el cual habla cómo la nueva normativa de FIFA está interesante todo lo que va a suceder. Pero volviendo a eso, esos son medios, como vemos, gratuitos, de YouTube, sí, todo claro. lo demás. Mientras que es que me pongo a pensar en eso, que muchas veces las personas se van en busca de cámaras de eco. Yo creo esto, entonces voy a buscar información que valide mi opinión, aunque pueda que no sea de tanta validez, pero reafirma mi punto de vista y como fuente pongo porque lo dice un doctor, quién sabe quién, es un doctor, entonces tiene validez lo que dice, lo que es la falacia de autoridad. Sí. Es una forma de decir, quiero escuchar esto, así que voy a escuchar a alguien que me lo diga. Sí, es como si en cómo vivieron los dinosaurios le preguntáramos a Dinolet cómo eran los dinosaurios. A todo dar vivir con los dinosaurios. Los dinosaurios eran pollos gigantes, yo les digo que prefiero creer que eran cocodrilos enormes. Nada más de ahí de repente que ya les llegó una gripita, ¿verdad? Y ahí se contagiaban todos. Sí, pero se quita, no pasa nada. Híjole. No me dijeron. Nada más lavándose las manos, ¿verdad? No era el catarro del amor, ¿verdad? No, definitivamente no. Ahora el problema es para Rexy, que no, por algo ya no está entre nosotros. Le dijimos que no buscara broncas, pero pues bueno. El tema, el punto principal aquí, que bueno que lo tomaste de la desinformación, es que hay que ver que uno podría pensar, bueno, es que en los 90s o en los 80s la gente no tenía acceso a la información y estaba mensa. Es decir, eso ya no nos pasa, porque ahora ya tenemos un montón de acceso a la información, todo mundo con los teléfonos, desde una señora hasta un jovencito de 15 años. Si no es que menor, que le dieron un teléfono. Pero la situación es distinta y es que la gente creo que es todavía más analfabeta digitalmente o más mensa, si lo quieres ver de esa manera, porque y para muestra un botón, que fue lo que pasó cuando empezaron a llegar las antenas de 5G al país. Que ya por cierto, a partir de hoy ya está entrando en funciones en Telcel. Menos en Tamaulipas. Bueno, pero ya llegó la tecnología al país, eso es lo que voy. Sí. ¿Qué pasó? Que alguien le dijo, los chips de 5G nos van a controlar para darnos coronavirus y la vacuna tiene
la vacuna contra el coronavirus es un chip 5G para controlarnos. Vamos a quemar las antenas 5G, por favor. Sobre todo porque a los chinos les interesa controlar a doña Marta, la de los tamales, que gana 50 pesos al día. Con los tamales se gana un billete, pero no es el tema. Es que vamos de nuevo, las cámaras de eco. Los grupos de WhatsApp y todo eso, o sea, que te mandan eso, está muy... Y luego, ¿cuántas personas realmente saben que están en una cámara de eco? ¿Cuántas sabemos que estamos en una cámara cuando no buscamos salirnos y demás? Pero, por ejemplo, Twitter es una muestra de las cámaras de eco. Y vemos cada enfrentonazo ahí. De hecho, es una de las hipótesis que se tiene porque es tan tóxico, porque es choque de cámaras de eco. Yo solo digo que pues si la gente realmente los quisiera controlar, ya lo hubieran empezado a hacer, porque, o sea, no es que la gente nos quiere rastrear, ya nos rastrean desde hace mucho tiempo. Con los teléfonos. O sea, desde antes de los teléfonos inteligentes se podía hacer desde mucho antes. O sea, desde los puras SIM es fácil rastrear a una persona si lo quieres hacer. Ahí la cuestión es ¿para qué? O sea, no, ¿a qué tipo de gente genuinamente van a estar persiguiendo hasta el fin del mundo? Sí. A la gente verdaderamente importante que cumpla con que satisfaga sus necesidades. Lo único que le importa, por ejemplo, a las empresas, todo eso es la información de consumo que tienes, que utilizas en Amazon y todo lo demás. Esa base de datos sí se vende y es lo que les interesa. No les interesa, pues, todo lo demás, porque independientemente tú le das esa información. Simplemente con que le hagas clic a cosas periódicamente en internet, estás dando esas mentadas galletitas que estás aceptando, simplemente es información a las redes o a internet para decir, a este cuate le interesa información, no sé, de camionetas, de deporte, de medicina, y de ahí te va a mandar publicidad. Sí. Ese es todo el rastreo que se maneja en lo que es internet. Ay, pero a la gente le encanta esto de la rebelión de las máquinas. Y aquí saca su escopeta. Nosotros sabemos. Y no tendrá que ver también una película por eso. Así como ¿no tendrá que ver una película por ese miedo a las máquinas? Una no, 7 para ser específicos. Y ahora las primeras están papá. Les digo esto porque hay una película del Exorcista que le dio mala fama a la Ouija. Entonces va de nuevo. Ya, sí. Va de nuevo. ¿No existirá una película que sea la consciente también del miedo hacia las máquinas? Pero pues volvemos al punto principal, que es la desinformación o la... Ahora, antes de desinformación, me gustaría preguntarles algo a ustedes dos. ¿Qué opinan? A ver. ¿Ustedes creen que uno tiene sentido común porque sí? ¿O necesitas desarrollarlo? ¿O es que estas cámaras de eco callan tu sentido común a punta de golpes? Pues ¿por qué la gente no tiene sentido común? A ver, primero, ¿qué es sentido común? Sentido común. A ver. Para llegar a un punto intermedio, porque a lo mejor tenemos diferentes definiciones de sentido común. Ok, bueno, bien. Para mí el sentido común es esa vocecita, digamos, que te dice, como tu conciencia, que te dice, oye, esa es una idea estúpida. ¿Como la de Buzz Lightyear? Dilo en voz alta, sí, exactamente. Dilo en voz alta y te vas a dar cuenta de que o es perjudicial, o no tiene sentido, o es humillante, o no tienes un fundamento lógico para creer o hacer eso. Eso para mí es el sentido común. Ok, partamos de que para todos eso es el sentido común. En un grupo por ejemplo, en un grupo de personas extremistas, decir ciertas cosas que para ti, para mí pueden parecer fuera de tono, para ellos no. Entonces para ellos no estás utilizando el sentido común, estás subyugado ante la sociedad. Ok, sí. Vaya. Entonces, por eso te digo, puede ser que bajo tu definición de sentido común ellos no lo utilicen, pero bajo su definición de sentido común tú no lo estás utilizando. ¿Tiene sentido para mí? ¿Común? Mira, a mí en lo particular, en cuanto al sentido común, yo lo siento, o sea, sí es la base, sí parte de lo que dice Dino. Sin embargo, o sea, que es algo que todos conocemos, pero el todos es está en unas comillas gigantescas, porque parte igual lo que dice Lobo, porque para todos, o sea, de un grupo de 100 personas, lo que 50 crean común, un
otras 30 personas piensan que es otra cosa diferente y el 20 restante piensan que es algo totalmente distinto de los otros dos grupos. Entonces, ¿qué es común? Bueno, yo lo diría más como un digamos, sentido de supervivencia, si podemos llamarlo, que esto ya tiene un poco más a lo que voy a contestar a la pregunta principal, es que tú desarrollas un sentido común, digamos, que es, digamos, la lógica de las cosas. Conforme vas aprendiendo cosas, ya sea por instinto, o que lo vas adquiriendo, ya sea el dolor que te causa que te golpees, que te quemes, que la sensación que tienes de que esté mojado o que te haya resbalado en algún lugar por agua, por arena, por una bolsa de plástico o por un lodo que no sabes ni siquiera cómo te resbalaste. Y a lo que voy es que todo eso, toda esa información, todo ese conocimiento lo vas adquiriendo pasando cosas, leyendo, o sea, instruyéndote por diferentes medios. Pueden ser revistas, pueden ser investigaciones. ¿Cuál es la cuestión? Que a lo mejor mucha gente se excusa es que no tengo tiempo para checar eso, o checar información, o estarme instruyendo. Aquí la verdad es, no quiero sacrificar de mi tiempo libre, de que de por sí, de las 24 horas, 8 o 6 las duermo. 8 o 9 me las paso trabajando. Le restamos el tiempo de comida, le restamos el tiempo de que en lo que gastas en el baño o bañándote, te quedan escasas 5 o 6 horas para ti. De ahí, tú dices, no voy a sacrificar ese tiempo que tengo para mí en hacer algo que no me gusta. Aquí es que a lo mejor hemos malinterpretado y también mucha gente ha satanizado, si podemos ponerlo de esa forma, el hecho de que la información lo obtienes de libros, pero también puedes sacarlo de alguna revista, lo puedes sacar de alguna página. O sea, el simple hecho de que leas y que esa lectura tenga una información, digamos, con algún fin, es más que eso, ya es un principio. No tienes que hacer lo que a lo mejor en principio no te gusta, porque a lo mejor nunca lo has hecho y por eso no te gusta. O te obligaban a leer libros y se burlaban de ti por tu dicción y por eso no te gusta leer. O sea, pueden haber 1000 razones, pero así es como yo lo veo. Una, en primera de la pregunta, tú lo desarrollas conforme a lo que vas viviendo, y en segunda, ese sentido pues es porque es lo que nos han ido inculcando la sociedad de años atrás hacia lo que hoy conocemos hoy en día. Por eso se llama sentido común, porque es lo que la gente ha ido entendiendo al día de hoy, y sin embargo este sentido común puede ser modificado conforme pasan las generaciones también. Por ejemplo, antes era sentido común muchas cosas que hoy en día están canceladísimas, ya ni te digo. Y antes era, pues claro, pues ¿a poco tú no lo haces? Digo, no lo quiero decir porque pues todos sabemos a qué va, ¿no? Aquí quiero llegar con eso último. No sé, creo que diste en el clavo con tu definición de que sentido común era sentido de supervivencia, pero Ajá. Creo que diste con el sentido común lo que mezclas conceptos de lo que tú verías como una realidad normal o normalizado contra lo que es sentido común. Y ahora te vendría a hacer una pregunta de todo esto. Entonces, los muchachos la gente que se grababa en TikTok o en Facebook comiéndose esferitas de detergente de Ace para subirlo a internet, ¿tienen o no tienen sentido común? La verdad es que no, o sea, no demostraban, simplemente lo hacían por atención. ¿Lobo? Bajo mi percepción del sentido común, que es el uso de la razón para dar respuestas o solución a diferentes situaciones, pues no, pero ya veremos qué onda. Tal vez tiene razón en el sentido de que nos quedamos anticuados en nuestro sentido común y ahora lo nuevo es lo nuevo. Ahora, a lo mejor esos chavos lo que querían era hacerse un lavado estomacal y no entendían cómo era el proceso.
Ey, de una expresión de Estados Unidos no vas a estar hablando. Ay, no puede ser. Métodos por deshacerse de un virus, claro que sí. Pero bueno. De pata y Navidad no van a andar hablando ahorita. Esos son los temas que nos damos cuenta que la información que se define, o al menos lo define, tengo entendido, Dr. Red, como falta de uso común para ciertas cosas. Entonces, pero es interesante todo lo que puede llegar a generar la desinformación. Ahora, también está un punto más crítico todavía, que es la sobreinformación, que eso ya estamos viviendo hoy en día. Sí. Que la razón por la que hoy en día existen, yo digo desde mi campo, desde mi trinchera, el hecho de que hoy en día existan puestos de trabajo como lo que son mineros de datos o Big Data, analistas de Big Data, es porque ya mucha gente o hace contenido basura, por llamarlo de que sobra o que no aporta nada, o simplemente copian lo que otros ya han repetido 1000 o millones de veces. TikTok. No, pues deja tú, TikTok, videos, o sea, TikTok, YouTube, todos los portales de videos, blogs, etcétera, 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 han repetido la misma información de hace como 15 años en lugar de aportar cosas nuevas. Entonces esto ha hecho un cúmulo sumamente gigantesco de información. Y volvemos al tema del teléfono descompuesto. De tanto repetirlo, a lo mejor, y por quererle a fuerza que se vea un poco diferente, terminamos alterando la información. Y unos se quedan con una cosa, otros se quedan con otra. Y llegamos al punto en el que para algunos patata significa una cosa y para otros significa otra distinta. Pues sí, totalmente de acuerdo. Otra cosa y probablemente una cosa ofensiva. ¿Algo más que quieran añadir? Pues simplemente volviendo a lo que era el tema principal, lo que era del Y2K, que terminó originando en este debate sobre lo que es la desinformación, o lo que es la vital, es que lo importante, lo vital que es la información y cómo lo uses, sobre todo la tecnología. Para hacer un poco más, empezar a relajarnos un tantito, unas pequeñas referencias de lo que es esto, lo que originó este problema. ¿Mande? Nomás rápidamente, ya me tengo que retirar, ya es la hora que me tengo que retirar. Sale, en fin, como simplemente eran unas pequeñas referencias. Por ejemplo, existe una canción de Mariah Carey que hace referencia a todo este fenómeno, en la que simplemente el video musical se puede apreciar que están todos en una fiesta, llega el conteo regresivo, llega a 0, se apagan todas las luces, empieza el nuevo año, que fue el año 2000, y todo se enciende y sigue todo con normalidad, haciendo un pequeño guiño a lo que la gente creía que iba a ocurrir, y así sucesivamente. Series como Mi Nombre es Earl, que el episodio en el que todos se van a vivir al centro comercial creyendo que todos estaban muertos y eran los únicos sobrevivientes, y luego se dieron cuenta que todo estaba perfectamente normal. Y así una cantidad inmensa de referencias que hicieron en lo que era tanto series, música y anime incluso. Y pues bueno, con toda esta cascada, con toda esta lluvia de referencias, despedimos este video. Le doy las gracias a mi panel. Nos vemos luego. Y a ustedes los esperamos en el siguiente capítulo. Nos vemos hasta la próxima. Arriba.